escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría... Ok, adelante, Luis. Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestros estudios del curso básico de Coram Deo sobre cosmovisión bíblica, terminando la sesión número 1, la historia transformadora, que es su cuarto segmento. Entonces, para eso vamos a revisar las preguntas que enviamos de reflexión y también cualquier comentario o pregunta de aclaración que ustedes tengan respecto de lo que hemos tratado hasta ahora, pues también abordarlo y ponerlo en contexto en general y también específico para Edify si ustedes tienen alguna pregunta de conexión. Entonces, oremos para presentar este propósito. Bendito Dios, Señor del cielo y de la tierra, te honramos a nosotros tu revelación para ayudarnos a crecer en la gracia. Ayúdanos en esta sesión a poder entender con más profundidad ideas claves de tu palabra. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, ¿hay alguna pregunta de las sesiones anteriores que ustedes estén interesados en abordar? Vamos a ver. Yo creo que la pude... Bueno, en mi caso yo no tengo y el tema de hoy creo que está interesante y que nos va a tomar la hora y algo más. Ya. Sí, así es. Por mi parte Ok. también. Bien, entonces, ¿algún voluntario que quiera facilitar la lectura de las preguntas? Yo no puedo seguir así. Vamos a quedar con nosotros que lo ha hecho muy bien. Claro. Ok. Vamos inmediatamente a las preguntas. Sí. Bueno, pues hoy estamos viendo de la historia transformadora, la tarea y el retorno del rey. Entonces, la primera pregunta en base a este tema dice, analizando el contenido de la gran comisión en Mateo 28, si cuando Jesús le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿quiso acaso dejar dicho que les estaba enviando a ser misioneros, como entendemos hoy en día este oficio? Y si es Fíjate, te escucho muy bajito. Sí, si pudieras, no sé cómo elevar un poquito el micrófono. Ahí. Se oye mejor, ahí? pero... Voy a cambiar el micrófono en un minuto. Okay. Vamos a terminar esta pregunta. Y si es así, ¿qué debía pasar entonces con los que tuviesen el llamado de Dios para ser políticos, militares, profesores, amas de casa, esposas o madres? Se supone que ustedes leyeron esa pregunta, saben, tienen su respuesta ahí en su cuadernito. Sí, yo por mi parte digo que la parte de enviar misioneros quizás no estén interpretando de la manera tan correcta esa parte. Porque la idea no es solo quizás enviar misioneros, sino discipuladores. Yo le llamaría mejor como así, discipuladores, o si hay otra palabra que se le pueda colocar. Porque la idea de esos misioneros o discipuladores debería ser que la gente entienda que desde su propio llamado puede servir y darle gloria a Dios. Pero el problema de los misioneros ha estado en que se han concentrado solo en
levantar iglesias y hacer que la gente diga que acepta a Jesucristo, pero no necesariamente que lo integre a sus labores diarias o que entienda que a través de sus labores diarias puede darle gloria a Dios y servirle. Ya. Amén. Igual. Parece que, Se está frizando. Se está frizando, Juan. parece que tengo problemas con un poquito de problema con la conexión, pero bueno, en mi caso perdí mucha información de que hablé de Karen ahorita, pero sí sé que estamos en la primera pregunta y creo que es un asunto teológico, doctrinal que hay ahí, en el cual, bueno, cuando vimos el video nos explicó bastante claro. Creo que hay algo que sí hay que tomar en cuenta, que es muy importante, y es que lo importante aquí es hacer discípulos. De nada vale, de nada nos sirve, y él lo decía muy claro, de nada nos sirve tener una iglesia llena de personas si no lo estamos discipulando. Que dicho sea de paso, creo la iglesia, en sentido general, está fallando en esto. Nosotros, entendemos los versículos, todo el Antiguo manda ahí, creemos en lo importante de ir de misiones. Ahora, el hecho de hacer misiones. Casi no lo entendemos, Juan. Bueno, No sé si los demás sí. Se friza mucho, está como entrecortado. Parece que tengo puede tratar de quitar la imagen. Quizá quitando un chile la imagen, Juan. Vamos a ver, parece que tengo problemas con la conexión. No sé si ¿me escucho mejor o no? No, No, todo. pero muy no entre- sé si usted se mueva un poquito. Probablemente. Sí. Lo que pasa es que sí, en lugar de los chicos los viernes los cogen para cantar y a tener cargo, y se me complica un poco. A ver si me puedo mover un chico para poder un poco mejor. Ok. Trate de desconectarse y conectarse nuevamente, a ver si le entra mejor. Bueno, mientras tanto, Keren, pudiera dar tu opinión. Sí, bueno, cuando yo estaba escuchando eso, a mí me llevó a la época en la que yo conocí al Señor, y en ese entonces había como todo un boom de ir a las naciones y de ser misionero, y eso era como el trending de esa época. Como que si tú no eras misionero o si tú eras un misionero, tú tenías que andar por el mundo entero evangelizando. Y todavía, de hecho, en las iglesias yo sí escucho el término de que hay misioneros que están en diferentes puntos y que la iglesia se ha comprometido a apoyar. Viéndolo desde el punto de vista de este video, de este tema, del retorno del rey y de la pregunta que usted formula, entendí que yo soy misionera desde el mismo lugar en el que yo estoy, y estoy llamada a discipular mi propia nación o el lugar donde el Señor me lleve a estar. O sea, en el momento o en la etapa en la que esté o donde esté, ahí es que se supone que yo debo discipular a la nación. No solamente irme por el mundo, sino desde el lugar donde yo estoy. Bien, sí. Como ustedes han respondido, ciertamente el mandato de la Gran Comisión y la obediencia a ese mandato en la iglesia primitiva tuvo un gran énfasis de expansión del cristianismo, lo cual, interpretado con el lenguaje contemporáneo, uno podría decir que fue una expansión misionera,
Pero eso no quiere decir que todos esos miles de cristianos eran misioneros en el sentido que nosotros lo conocemos hoy de plantadores de iglesia, sino que muy bien, como ustedes han dicho, el cristianismo fue interpretado continuando con la cosmovisión hebrea, judía, de un camino de vida, no una religión que se comunicaba, sino una forma de vivir. Y esa forma de vivir, que incluye una forma de pensar y de hablar y un código de ética, produjo un impulso misionero expansivo del cristianismo en los primeros siglos. De modo que llenó prácticamente el Imperio Romano, pero no porque los discípulos entendieron el llamado como a ser misioneros profesionales o apóstoles. Hubo apóstoles, pero los apóstoles fueron pocos y tuvieron un llamado específico de apóstol. Los padres sucesores de los apóstoles, los padres de la iglesia, no se llamaron a sí mismos apóstoles. Y ellos fueron discipulados por los mismos apóstoles designados por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese fue un título muy específico para un periodo determinado de la historia de la iglesia. Entonces, sí hubo una gran expansión misionera como nunca antes dentro del Imperio Romano, pero fue debido al estilo de vida y a la forma de vivir de los cristianos. Y como muchos de ellos eran judíos y llenaban todos los espacios, estaban presentes en todas las latitudes del imperio, esos cristianos que se convirtieron tanto de origen judío como de origen pagano, expandieron su creencia mediante su camino de vida, mediante su testimonio de caminar por la vida en las profesiones y oficios que Dios los había llamado, no como misioneros profesionales. Entonces, ese sobreénfasis contemporáneo de las iglesias de no hacer misión en su comunidad y en su ciudad, sino mandar grupitos 1 o 2 veces al año a otras partes del mundo, obviamente no parece ser la consistencia de la Gran Comisión. La Gran Comisión es discipular. La Gran Comisión es discipular donde uno ha sido llamado, en la profundidad del contexto de las relaciones. Algunas personas tienen llamados vocacionales a ser misioneros, como el llamado vocacional a ser pastor. En ese caso, si una persona tiene el llamado vocacional a ser misionero, claro, eso es algo especial. Pero en general, todo creyente ha sido llamado a ser misionero en el contexto de sus relaciones y en el contexto de su llamado. ¿Alguna pregunta de clarificación a ese respecto? Don Luis, yo creo que precisamente el error que estamos cometiendo es precisamente ese, el que nos enfocamos en ir de misiones, aunque no ganemos a alguna gente, no estamos discipulando y es un error. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Lo importante aquí es discipular, no necesariamente ir a diferentes lugares, sino discipular, y ese discipular bien puede ser a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mi comunidad donde vivo, y a veces eso no es lo que estamos haciendo. Y como usted bien dice, a veces lo que hacemos es que periódicamente o incluso a veces mandamos personas a otros países de misiones, pero no necesariamente esa persona están discipulando.
Y yo creo que lo más importante al final, sea que se vaya o no, es estar discipulando, porque eso es el llamado a discipular las naciones, a discipular a las personas que uno tiene a su alrededor, sea que se haya ido de misiones o sea que está en el lugar donde el Señor permitió que uno viva. Y estoy de acuerdo con eso 100%. Ok. Podemos ir entonces, hay una distinción entre el evangelismo y el discipulado. El discipulado incluye el evangelismo, pero el evangelismo no necesariamente incluye el discipulado. Y haber puesto énfasis en el evangelismo, nada más, para que las personas se salven y sin asegurarse de si su vocación o profesión de fe es segura a través del discipulado, dejarlos como que ya son salvos y están pagos. Es un error estratégico de la iglesia contemporánea del último siglo, que tiene muchas consecuencias, tanto individuales como colectivas para las sociedades. Es como una persona urbanizadora de un gran lote, un gran solar, que inicia con los movimientos de tierra y haciendo las zapatas de las casas de la urbanización. Y porque hizo las zapatas, las excavaciones para las zapatas de la casa, dice que construyó las casas. Claro, hacer la zapata es fundamental y primario para construir la casa, pero no eso no hace una casa habitable. El evangelismo no es discipulado, por lo menos como se entiende y se practica durante el siglo XX. No es el cumplimiento de la Gran Comisión. Eso tenemos que tenerlo claro. Y eso ha tenido consecuencias muy graves para el siglo XX y el siglo XXI en el que estamos viviendo. Muy bien. ¿Podemos ir a la pregunta 2 entonces? Claro. La pregunta 2 dice, ¿cuál sería el sentido correcto de la orden de Jesús de ir y hacer discípulos? ¿Que fueran por el mundo a hacer discípulos o que hicieran discípulos en todos los lugares donde fueran y vivieran para cumplir la voluntad de Dios para sus vidas? Bueno, yo creo que en cierta forma ya con los comentarios respondimos esa, ¿verdad? De que es a través del llamado de vida, de la vocación, del camino de vida de cada uno, que debe cumplir la Gran Comisión. Exacto. Yo puse eso, la segunda opción. La pregunta dice que fueran por el mundo a ser discípulos o, como si fueran dos opciones, que hicieran discípulos en todos los lugares donde fueran y vivieran para cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, respondo que creo que ambos, tanto el ir y hacer discípulos como el vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es mi punto de vista. Sí, porque ir y hacer discípulos quiere decir una intencionalidad misionera, vocacional. Pero perdón. Para algunos eso es válido, pero no para la mayoría. Exactamente. O sea, no es que se fueran, es que se fueran a vivir y mientras fueran por el mundo, hicieran discípulos. No que se vayan a hacer discípulos. Son Exacto. dos, los énfasis de las dos cosas son diferentes. Exacto. O sea, la primera es que fueran por el mundo a ser discípulos. O sea, es como que si le estuvieran diciendo, para tú hacer discípulo, tú tienes que irte a viajar el mundo entero, porque si no, tú no estás haciendo discípulo. Exacto. O sea, y la otra es que hicieran Samaria discípulos todos. hasta lo último de la tierra. No es lo mismo decir, vayan por el mundo a hablar inglés, que hablen inglés mientras ustedes vayan por el mundo.
Exacto. Claro, por eso don Luis decía ahorita, En- más o menos respondido, porque lo importante es hacer discípulos. Sea que vayamos Sea que fuera, seamos enviados o que sea que vivamos. exacto, lo importante es hacer discípulos, y esa parte creo que hay muchos errores con eso. Ir de misiones, y quizás van a un lugar, ayudan con algo, hacen con algo, pero no están haciendo discípulos. Y el llamado es hacer discípulos. Que te gane la gente, qué bueno que te lo ganaste. Ahora, lo está haciendo discípulo. Si no lo hace discípulo, de nada sirve que te ganes a alguien. Entonces, realmente, el error está ahí. Que es lo que comentábamos ahorita. Ok. Podemos pasar a la próxima entonces. La pregunta 3 dice, si Cristo es el Rey del mundo en el momento actual, ¿por qué las culturas del mundo aún continúan manifestando conductas rebeldes a Dios? Especialmente la cultura occidental, donde el Evangelio fue inicialmente sembrado con tanto sacrificio de la iglesia primitiva, donde se está retando la sacralidad de la vida humana con el aborto y promoviendo todo tipo de inmoralidad e injusticia. ¿Acaso no puede Cristo someterlos para que cumplan su voluntad soberana? ¿Quién da más? Mi respuesta Está todo dura. en esa parte, digo que claro que sí, que Cristo puede someterlos para que hagan su voluntad. Solo que Él delegó eso a la iglesia para que la iglesia lo haga en la forma como Él enseñó, haciendo discípulos. Creo que por malas interpretaciones no hemos estado haciendo el trabajo que debemos hacer, y es lo que ha llevado a que las culturas estén presentando esas conductas, pero eso no significa que Cristo no es el Rey del mundo. O sea, la parte de que Cristo es el Rey del mundo es básica. Muchos creyentes no lo creen. Yo mismo, mientras veía el video, recordé ocasiones en las que he tenido dificultades con personas después de tener este conocimiento, cuando he compartido la parte de que Jesucristo está reinando en este momento. Dicen que sí, que Él está reinando, pero en el cielo, no en la tierra. Que en la tierra hay otro que está reinando y que por eso es que hay tanta maldad. Sin embargo, no nos damos cuenta que el Señor nos delegó a nosotros, nos dio la potestad, nos dio el trabajo de combatir esa maldad hasta disminuirla a los más bajos niveles. O sea que creo que no hemos estado haciendo el trabajo realmente que hemos sido llamados a hacer. Muy bien. Bueno, mi respuesta fue... Comenzó Keren. Sí, no, yo decía que Sí. mi respuesta fue breve, fue como Adelante. que, ¿por qué continuamos manifestando conductas rebeldes a Dios? Bueno, mucho porque hemos sacado el Evangelio de la Biblia, como el mismo expositor decía, y también nos hemos enfocado más en una cultura materialista. Mientras más han evolucionado los tiempos o mientras más recursos tenemos, más nos enfocamos en tener, en poseer las cosas de esta era. Y bueno, como decía Denis, sí, yo entiendo que Cristo puede someternos, o sea, Él tiene poder de todo, pero lo que acontece es parte de su plan de salvación y es para que nosotros por nuestra misma decisión lo sigamos a Él. Ya. Juan. Yo creo que si definimos lo que significa hacer discípulo, con eso tenemos respuesta. Hacer discípulo es lograr en la gente una transformación, lograr en la gente un cambio de conducta, lograr en la gente un compromiso con lo que el Señor nos pide que debemos hacer.
Pero si estamos haciendo un mal trabajo con discipular, automáticamente eso se va a reflejar en cómo piensa el mundo de a ese que debemos presentar. Si no lo estamos presentando bien, definitivamente que va a haber un error, va a haber una mala interpretación de cuál es el compromiso. Tendremos mucha gente en la iglesia, tendremos mucha gente diciendo yo soy cristiano, pero no ha sido discipulado, no ha sido transformado. Y por tanto su pensamiento seguirá siendo erróneo, seguirá actuando no bajo los principios de la palabra. Entonces, claro que ¿por qué no vemos al Señor actuando? Porque no estamos, la gente no está actuando bajo la base de los principios cristianos, porque no lo estamos discipulando. Entonces yo creo que por eso decíamos del principio de la primera pregunta, el error está ahí, el error está en que estamos yendo a ganar gente, pero no estamos discipulando, ni siquiera los que están a nuestro alrededor, no estamos impactando, no estamos siendo líderes. Líderes es influencia, y si no estamos influenciando en las comunidades, en las personas, entonces ahí está nuestro error. O sea que yo creo que la palabra clave aquí es discipular. Si no hacemos eso, definitivamente que el mundo va a tener un concepto errado de lo que es el conocer a Cristo, el ser transformado por Cristo. Ya. Sí, la Escritura enseña que los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la presencia de Cristo en el mundo se manifiesta a través de esa carne y sangre. No hacen el trabajo de someter y modelar sistemas sociales alineados al reino de Dios. Ese señorío, aunque existe, no se ve. El señorío de Cristo tiene una parte sobrenatural, espiritual y de poder por encima de sus criaturas, y esa él la ejerce, pero las criaturas pueden elegir no verlas, hacerse los locos. De lo que no se pueden hacer los locos es de otro humano al lado que esté sometido a Cristo. La presencia de Cristo sobrenatural, espiritual y en su palabra puede ser ignorada, pero no puede ser ignorada las obras de su pueblo. Si su pueblo no realiza obras y vive con una conducta que revela su señorío, su dominio, entonces ese dominio no se ve aunque esté. Quiere decir que lo poco que se ve, el señorío de Cristo es debido a al poco desarrollo y madurez espiritual de la iglesia y de los cristianos. Ahí es donde está la clave. Y por lo tanto, eso implica que los discípulos que hemos hecho han sido discípulos de una calificación muy baja. Si estuviéramos utilizando la clasificación de las escuelas o en las universidades A, B, C, D, F, estamos haciendo discípulos C y algunos B, pero mayormente de C y muchos de D. Entonces es un trabajo de baja efectividad. El señorío de Cristo se ve a través del carácter, la conducta y la influencia social de su cuerpo. Si esos no lo dejan ver, está
pero no se ve. Y como no se ve, no tiene preeminencia o influencia social. Es decir, los discípulos de Cristo, a través de su posicionamiento público, debido a su carácter y a su conducta, es lo que determina la proporción del gobierno de Cristo visible en la sociedad. El gobierno de Cristo es total en el mundo, pero no necesariamente es visible intensamente en la sociedad. Se hace visiblemente en la sociedad en la medida que los discípulos de Cristo ganan poder social debido a su carácter y debido a su influencia, debido incluso a sus medios económicos y a su capacidad de sabiduría, capacidad intelectual y posiciones en la sociedad. Entonces, con razón, vemos muchas prácticas prevalecientes en la sociedad contemporánea que chocan y que son contrarias a la enseñanza de Cristo. Eso es porque los discípulos de Cristo las dejan pasar. Son de baja calidad, somos de baja calidad. Eso es lo que quiere decir. Y al ser de baja calidad, como todo producto de baja calidad, como un perfume de baja calidad o un jugo de baja calidad, un jugo de naranja, 60% agua, 40% jugo. Es un jugo, es jugo, pero diluido. Entonces tenemos un discipulado diluido. El discipulado diluido lleva a un señorío de Cristo empañado. Empañado no quiere decir que no está ahí. Quiere decir que no se ve con claridad y con energía. Esa es la consecuencia de no entender la gran comisión correctamente por parte de la iglesia contemporánea. Tiene consecuencias para los creyentes, para la iglesia y para la sociedad en general. Consecuencias negativas. Es decir, la iglesia cristiana en su concepción de misión le ha hecho un daño profundo a las personas y a la sociedad. Por supuesto, si no existiera esa labor misionera, aunque sea mediocre, el mundo estaría peor. Pero mal de muchos, consuelo de tontos. De tontos, sí. El llamado del Señor no es a una consolación en la mediocridad, sino a llenar la expectativa de lo que Él quiere para su iglesia en cada generación. Y lo que Él quiere es que su gobierno y su señorío se vean con claridad, no empañado, claro, para que atraiga personas a su reino y, más importante, para que su honor y su gloria se manifiesten como el metal limpio, como las barandillas de bronce cuando se limpian del óxido con un limpiador de metal, que brille. Es decir, así como a los marineros de menor rango en los barcos, uno de sus encargos es darle brillo a todas las piezas de bronce del barco para que se noten brillantes, y a las insignias de los oficiales, etc. En el mundo, nuestra labor es que la gloria de Dios brille. No lograr esa meta y permitir que siga empañada es un defecto de servicio al Señor. Por lo tanto, lo que estamos hablando de esa mala concepción del discipulado y esa deficiencia en hacer discípulos tiene consecuencias muy graves. Ha tenido para las personas que han sido evangelizadas, para las iglesias mismas y para la sociedad en general. Es una enfermedad peor que el COVID-19. Ha tenido más víctimas, porque no solamente víctimas temporales, sino víctimas eternas
personas evangelizadas que hicieron profesión de fe, que nunca se convirtieron, y personas convertidas cuyo servicio a Cristo ha quedado neutralizado por la fragmentación de la lucha interna entre sus motivaciones pecaminosas y sus deberes designados en la palabra de Dios. Y eso en los sistemas sociales ha permitido que el enemigo desarrolle sistemas sociales y conductas que oprimen y han limitado el bienestar humano en gran medida. O sea que cuando la iglesia es deficiente, es como en un cuerpo humano cuando el sistema inmunológico es deficiente. Todas las enfermedades oportunistas buscan atacarlo, que es, por ejemplo, lo que sucede con el VIH en un cuerpo humano, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Al bajar los niveles de inmunidad, un conjunto de enfermedades, todas las que estén acechando, buscan oportunísticamente atacar ese cuerpo. El discipulado de las naciones es el sistema inmunológico contra el mal, contra el pecado en una nación. Si está débil, la maldad aumenta, y eso con consecuencias físicas, sociales y espirituales muy significativas. Podemos pasar a la próxima pregunta, entonces. Sí. Bien, dice, ¿cuál diría usted que es el requisito esencial para que una nación esté bíblicamente discipulada? 1. Que haya muchos creyentes. 2. Que haya muchos creyentes nacidos de nuevo. 3. Que haya muchas iglesias. 4. Que las iglesias que hayan tengan mucha influencia social. 5. Que los creyentes que formen parte de las iglesias encarnen el carácter de Jesucristo y que influencien la transformación de la cultura y las instituciones de la nación. ¿Puede lograrse el objetivo número 5 sin lograr el número 3? ¿Puede lograrse el objetivo número 3 sin lograrse el número 5? ¿Qué respondieron ustedes? Comience, Juan. Yo creo que la misma pregunta se responde. Cuando dice ahí, el comentario que hacen el quinto, automáticamente se responde. Lo que tenemos que buscar es creyente, que formen el carácter de Cristo, o sea, y es lo mismo que venimos hablando, o sea, es que no estamos discipulando, no estamos trabajando a las personas que vienen a Cristo, no le estamos discipulando para que tengan el carácter de Cristo. Y Luis hablaba ahorita de aunque él usaba otra palabra, pero el testimonio. O sea, si no hay testimonio de nosotros, definitivamente que no vamos a poder mostrar a Cristo. Mostramos a Cristo, entonces no hay transformación. Entonces ahí está la dificultad realmente. Podemos tener muchas iglesias, tenemos que tener muchos miembros en las iglesias, pero si no hay transformación, no hay cambio. Bien. Bueno, sí, yo respondí que la número 5, obviamente, que los creyentes que formen parte de las iglesias encarnen el carácter de Jesucristo. Entonces, dice, el objetivo de las 5 es difícil de lograr sin el objetivo número 3, que es que haya muchas iglesias, pero ahí entonces me puse a pensar en que cada uno de nosotros representa una iglesia, o sea, cada uno de nosotros los creyentes. No solamente, o sea, si nos vamos a referir a iglesia, no solamente el edificio o el grupo de personas que va los domingos, sino
cada creyente que ha decidido seguir a Cristo. Y el objetivo número 3 se puede lograr sin lograr el objetivo número 5. De hecho, hay muchísimas iglesias que no están formando gente con el carácter de Cristo, que lo que están es pasando paño tibio, que lo que están es hablando del amor y de que el amor todo lo puede y bueno, que el poder está en ti mismo, y muchísimas doctrinas que se salen realmente de lo que Jesucristo vino a enseñar. Sí. Denis. Mi respuesta, yo inicio con un jajajaja primero, porque me causó mucha mucha gracia realmente. La pregunta fue tan interesante, me la encuentro. Y mi respuesta entonces dice que se puede lograr, definitivamente, como decía Keren, el número 3 sin el 5, pero no viceversa. O sea, no se puede lograr el 5 sin el 3. Es mi pensamiento. Que definitivamente se necesita, yo creo, según mi análisis, se necesitan el 1, el 2, 3, el 4 y el 5. Creo que todos deben lograrse de algún modo. Ya, es importante tomar en cuenta que hemos estado hablando de la palabra discipulado a nivel del carácter, pero el carácter revela el corazón y el corazón es la cosmovisión. Si el discipulado no transforma a la persona a nivel de la cosmovisión, a nivel de sus presuposiciones básicas, la persona no está discipulada bíblicamente. Porque la cosmovisión es el centro controlador de los pensamientos, los afectos y la conducta. Entonces, una persona con una cosmovisión fragmentada, con una mezcla de Biblia y mundanalidad, primero, sus obras en la fe ya están disminuidas por ese retardador de mundanalidad que tiene en su corazón. Y segundo, en múltiples ocasiones estresantes va a actuar como un mundano, no como un cristiano. Porque del corazón es de donde salen las motivaciones para actuar. Y si hay una proporción alta de mundanalidad en su corazón, eso va a salir en algunas ocasiones bastante puro, la mundanalidad. Entonces, el discipulado tiene que ser a nivel de las presuposiciones básicas que la persona, con las que las personas ve la vida. Eso es importante. ¿Cómo ve la vida? La vida en general, aquí y ahora. No la vida del otro mundo. La de aquí. El dinero. Las personas. ¿Cómo ve a las personas impertinentes? ¿Cómo los trata? ¿Cómo trata a las personas violentas? ¿Cómo maneja la ira y la violencia propia? ¿Cómo maneja su egoísmo? ¿Cómo gana su dinero? ¿Cómo gasta su dinero? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son para él las personas VIP? ¿Y quiénes son la lacra? ¿A quiénes considera lacra y a quiénes considera VIP? Eso es importante. ¿Cómo considera a las personas ricas y bonitas y a las personas oscuras y no muy agraciadas físicamente? Yeah. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se maneja con los impertinentes? Oye, qué forma más linda de decir feo, Luis. No, es increíble. ¿Cómo ve el trabajo
cómo ve la vida humana, cómo ve los recursos naturales del lugar que Dios le ha dado para que habite como persona nacional de una nación. ¿Cómo protege la creación de esa nación y del lugar físico donde Dios lo ha puesto a vivir? ¿Lo protege? ¿Lo ve como propiedad de Dios asignado a su cuidado? ¿O simplemente ve que eso es de los políticos y los líderes? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la República Dominicana es de los ricos y poderosos de la República Dominicana? La República Dominicana es de todos los dominicanos. Y lo peor de todo es que Dios nos va a pedir cuenta a todos los dominicanos cuando no tuvimos chance de disfrutar en igualdad de condiciones de los beneficios de la República Dominicana. Imagínense, algunos pocos van a disfrutar de la República Dominicana y sus recursos naturales, abusando de ella, y Dios nos va a pedir a todos cuenta por ello. Si una persona abusó de los recursos de la República Dominicana, por lo menos tiene el sentido de culpabilidad de haberlo disfrutado sin haberlo merecido. Pero imagínense el tener que dar cuentas del abuso de los recursos de la República Dominicana sin haberlo disfrutado. Sería una frustración enorme. La responsabilidad del cuidado ambiental y ecológico y productivo de la nación dominicana ha sido delegada por Dios a los habitantes en general de la República Dominicana, incluyendo el elegir las autoridades que se aseguraran de que esa mayordomía fuese conforme al reino de Dios. Si no se eligieron autoridades conforme a los principios del reino de Dios, a quien Dios le va a pedir cuenta es a nosotros, no a esos líderes. Ese es el problema, o uno de los problemas muy importantes. Entonces, parte del discipulado de la iglesia en la República Dominicana es que le haga saber a todos los dominicanos que Dios les va a pedir cuenta por la condición social, económica y política de la nación dominicana. Y eso implica la responsabilidad de elegir líderes que hagan ese trabajo, que es responsabilidad de los ciudadanos de la nación. En una democracia representativa, los líderes electos representan los intereses de las personas que los eligieron. Y si no, deben ser despedidos y removidos de esa función rápidamente. No removerlos o ser tolerantes con ellos es un fallo del ciudadano, no de los líderes. O sea, imagínense, por la corrupción y la malicia del liderazgo en la República Dominicana, quienes lo van a pagar somos nosotros, no ellos, delante de Dios. Ellos van a pagar su cuota, pero nosotros vamos a pagar. Entonces, ese nivel de conciencia debe ayudarnos a nosotros a ser protectores de nuestra nación y de los principios del reino de Dios por encima de las autoridades humanas y de los poderosos. Preguntas, clarificaciones. Bueno, yo solo agradecer de verdad que estamos grabando esto porque es interesante volverlo a oír. Sí. Sobre todo, líder, Preguntas. Luis No, acaba de decir, falta una. sí, pero Luis acaba de decir algo que hay que rumiarlo. El carácter es la cosmovisión. Si lo que tú ves del ser humano es su carácter, y eso
es lo que el ser humano tiene dentro de sí, lo que ha logrado. O sea, el carácter es realmente la cosmovisión y eso está muy interesante. Sí, el carácter refleja la cosmovisión. Por lo tanto, si la cosmovisión no ha cambiado, el carácter no va a ser coherente y consistente. Va a ser fragmentado. Y va a tener una mezcla de impío y piadoso adentro. Eso sí, un lío grande. Neutraliza la manifestación de la gracia a través de esa persona. Por eso la necesidad de discipular a nivel de la cosmovisión. Luis, cuando usted menciona eso, guardando el respeto que le debo a los vecinos, yo he visitado Haití y uno de los problemas más serios que encontramos allá es precisamente que hay mucha gente que va a la iglesia, que tiene un lenguaje cristiano, pero no han sido transformados. Su carácter sigue siendo aún líderes. No realmente no hay, la cosmovisión no le ha cambiado su carácter. O sea, ellos no han recibido realmente, no se refleja una transformación en ellos. Claro, igual que en los dominicanos. No hay que ir tan lejos. La misma iglesia de uno. Yo Así en la mismo. iglesia veo gente que, sin juzgar, pero son cosas que saltan a la vista. Gente que tienen 30 años sirviendo en la iglesia y se ponen su ropa de ministerio el domingo, pero muchas veces cosas que te expresan, tú te quedas así como no, esa persona no me dijo eso. Porque tú relacionas el tiempo de una persona en el evangelio con su carácter, con su crecimiento, con su cosmovisión, pero lamentablemente eso no pasa así, no pasa con todos, o sea, y ahí me entra la pregunta, o sea, porque yo no he hecho el esfuerzo o no he querido rendir mi voluntad, o es porque Dios todavía no ha buscado tratar conmigo en esas áreas. O sea, ¿qué es lo que influye en que esos 30 años que yo me he pasado sirviendo al Señor o siendo creyente no hayan cambiado nada en mí? O sea, no sé, eso es como que... Bueno, la respuesta de eso está en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 es la medida, o sea, la nota, la calificación que uno saque siendo evaluado internamente por Romanos 12, 1 y 2 va a determinar la transformación profunda a nivel de la cosmovisión. Porque primero, el versículo 1 dice que hay que ofrecerse como un sacrificio vivo, voluntario. O sea, si uno no se ha rendido como un sacrificio y ha rehusado o ha renunciado al gobierno de uno sobre su propia persona, está quemado en esa materia, en ese versículo. Sí. O sea que si tú estás quemado en el versículo 1, automáticamente está quemado en el versículo 2. Pero puede pasar el versículo 1 con una A, ¿verdad? Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si estamos quemados en el número 2, entonces tenemos una alta influencia de conformación a este mundo. Y la imagen que Pablo utiliza ahí
de no conformarnos a este siglo es la idea de acuñar monedas con un troquel, dándole un golpe sobre el metal blando para darle la forma del molde a la moneda. Entonces, lo que nos enseña la Escritura es que no debemos dejarnos ser troquelados por el mundo. Si somos troquelados por el mundo, entonces, y nos quemamos en el versículo 2, al sumar la nota del versículo 1 con el versículo 2, es posible quemarse o sacar una D o inclusive una F. No porque en el 1 no hayamos pasado, es que nos quemamos en el 2 y eso bajó la nota. Entonces, la pregunta no vale 60. Entonces, las responsabilidades de la vida cristiana que aparecen después del versículo 13 en adelante en Romanos 12, que son aplicaciones conductuales de la vida cristiana, no se van a cumplir a cabalidad si ese marco como marco de puerta de entrada a la vida práctica cristiana no han sido logrados a nivel del corazón, que es el nivel de la cosmovisión. El nivel de la cosmovisión es el nivel bíblico identificado como el corazón. O sea, que si no somos cristianos completos en el corazón y nuestro corazón tiene una mezcla de impiedad y de piedad, nosotros somos peligrosos para nosotros mismos y para los demás. Que seamos salvos o no, eso es relevante para nosotros, pero no para nuestro empleador. O sea, el empleador nuestro, el Señor Jesucristo, pagará lo que ofreció, salvación. La pregunta es, ¿me hiciste el trabajo por el que yo te pagué? Bueno. Y si nosotros no hemos sido discípulos que reflejemos el carácter de Cristo, no cumplimos el llamado por el cual Él nos pagó con la regeneración y la vida eterna. Es decir, le cobramos, pero no le hicimos el trabajo. Y eso es un deshonor cuando nos presentemos delante de Él, mirarlo a la cara y tener que reconocer que no le cumplimos, ni siquiera lo intentamos con todo nuestro esfuerzo. De ahí que Romanos capítulo 12, 1 y 2, es muy importante que nosotros reflexionemos continuamente y evaluemos nuestra calificación en el cumplimiento de nuestros deberes y mandamientos implicados ahí. No por el mandamiento en sí, sino por el mandador de ese mandamiento. En cada mandamiento de Dios está la intención y la voluntad del que lo está mandando. Y es por amor a quien lo está mandando que lo obedecemos, no por la conveniencia o no de cumplirlo. Amén. Estamos 2 minutos por encima, pero nos falta una pregunta. No sé si ustedes quieren que concluyamos con esa pregunta. Okay. No sé, como ustedes. Sí, vamos ya a completar. Dice, ¿cuáles implicaciones tiene para la educación y el trabajo en una cultura influenciada por el reino de Dios la enseñanza de Apocalipsis 21, 23 al 26? ¿Acaso es posible producir y preservar tesoros culturales nacionales para presentárselos como ofrenda a nuestro Señor Jesucristo en las bodas del Cordero? ¿Cómo podría hacerse esto? Yo quiero escuchar esa respuesta. Yo también. Porque yo no pude llegar a una. Sí, yo puse en mi respuesta, puse que necesito un poco más de luz en esa parte,
sobre todo al escuchar a Darrow diciendo la parte de que los reyes traerán su gloria a las naciones. Y entonces pensé, ¿cómo será eso? O sea, es una imagen que no, como que no, no está muy clara en mi mente. Pero sí, en tiempos pasados en los que hemos tenido este tipo de conversaciones, sobre todo con Luis, hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, de algunas cosas que se han creado en nuestra época que pueden ser, que sean tan buenas que al final se presenten como parte de la ofrenda del resultado del trabajo y se presente en ese día como parte de los regalos de las naciones. Yo pongo un ejemplo, y como yo sé, por ejemplo, que el supermercado Bravo es de personas cristianas, yo pienso que a lo mejor habrá un Bravo o algo parecido en, en la Nueva Jerusalén, o que es algo como que se pudiera presentar, porque el supermercado es totalmente diferente. No sé si ellos continúan con la misma ideología. A propósito, le quería preguntar, Luis, si usted conocía personalmente a esa gente, a los administradores o creadores del supermercado, porque a mí Sí, me gustaría tener contacto con ellos en el futuro. sí, yo tuve la ocasión de conocerlos, no profundamente, pero he tenido muchos hermanos y amigos que han sido muy profundos con ellos. Claro, con el fundador y su esposa, el señor Modestina, que ya se retiró y ahora está a cargo un hijo de él. Es el presidente, director de los supermercados. Y el gerente de finanzas, muy influyente, es hijo del pastor Arocha de Santiago, Oscar Arocha, que también lo conozco, que se congrega en la IBI, pero lo conozco desde pequeño, porque el pastor Arocha, cuando sus hijos iba a predicar mucho a la iglesia de la que yo era copastor, en Los Minas, la iglesia Fundamento Bíblico, o sea que los conozco de esa trayectoria. Ahora, como no tenemos mucho tiempo, fíjense, C.S. Lewis, en uno de sus libros, ilustra cuando los personajes de su libro, los jóvenes, llegaron a la Nueva Jerusalén, a la tierra de Aslan. Y para ellos fue una sorpresa que les resultaba tremendamente familiar, como que yo he estado aquí. Y se dieron cuenta que se parecía demasiado a Inglaterra. Ellos eran ingleses. Oye, esto es todo lo bueno de Inglaterra. Con razón, me era familiar. Aquí está todo lo bueno de Inglaterra, construido a través de las generaciones de ingleses de todos los tiempos. Entonces esos jóvenes descubrieron, y C.S. Lewis ilustra, que en la Nueva Jerusalén será un mundo, imagínense, yo lo ilustro de esta manera. Cuando tú tienes una contabilidad por fondos o por proyectos, cada transacción de contabilidad tú la codificas con un código o un tag para luego tú poder reproducir todas las transacciones que corresponden a un mismo proyecto o a otro. Imagínense que todas las labores humanas Dios la ha estado tagueando con un código de consistencia al reino, inconsistencia al reino. Y consistencia al reino no significa religioso, sino todo lo que es verdadero, todo lo que es bello, todo lo que es bueno, todo lo que es misericordioso, todo lo que ha sido de buen nombre a través de la historia humana. Dios le puso un tag, un código. Al final
él lo que va a hacer, usando la ilustración, es seleccionar todos los códigos contrarios al reino y le va a dar delete, incluyendo a las personas que no están codificadas con el Espíritu Santo, incluyendo ahí a los demonios, a Satanás y a todo. Seleccionar, delete. Lo que se va a borrar no es todo lo que pasó en la historia humana, es todo lo que tenía ese código. Oh, Dios. Entonces, el mandato cultural de Génesis 1 hasta la consumación de la historia humana, los humanos hemos estado construyendo toda una serie de productos culturales, de los cuales muchos tienen el código de continuidad a la era venidera. Y muchos tienen el código de rebeldía a Dios para ser borrados en el juicio y en la transformación de todas las cosas. Entonces, con razón, la Nueva Jerusalén nos va a resultar muy familiar en muchas cosas. Nosotros no sabemos cuántas generaciones después de nosotros falten para que Jesucristo venga, pero en lo que ha transcurrido hasta nosotros nos va a resultar familiar todo lo que permaneció, porque Dios lo está tagueando, le está poniendo un código a toda la labor de los seres humanos, sean estos creyentes o no. Por eso a los personajes de C.S. Lewis les resultó tan familiar el mundo de Aslan y reconocieron que era todo lo bueno de su nación de origen. Estaba ahí, en el mundo de Aslan. Eso es una ilustración de algo que simbólicamente la Escritura nos presenta, pero le da sentido al mandato cultural de Génesis 1 y cómo la gran comisión no es más que asumir ahora dentro del reino de Dios la gran comisión de crecer, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla ahora con la perspectiva del reino de Dios y habilitados en el poder del Espíritu Santo que el nuevo nacimiento da. O sea que la gran comisión es la continuidad del mandato cultural de Génesis 1. Dios no ha cambiado su plan y propósito para su creación. En la próxima ocasión podemos empatar ahí y dedicar unos minutos a seguir conversando ese tema porque es de suma importancia para la educación. Para la educación y para el trabajo productivo de los seres humanos, sobre todo de lo que debemos enseñar a los estudiantes en las escuelas. Para cambiar nuestro carácter, que es el reflejo de una cosmovisión correcta. Se le quedó eso ahí a usted. Muy bien, Juan. Así mismo es. Así mismo es. Luis, bueno, terminamos el video y luego entonces hacemos un anuncito pequeño. De acuerdo. Muy bien. Pero termínalo usted. Muy bien, entonces vamos a concluir aquí nuestra sesión de hoy y en la ocasión próxima podemos empatar en este tema porque este es un tema muy innovador para el cristianismo contemporáneo. El entender con claridad lo que el libro de Apocalipsis quiere decir en Apocalipsis 21, en esos versículos que hicimos referencia. Amén. Bien, oremos entonces. Amén. Gracias, Dios. Te bendecimos por darnos esta oportunidad de reflexionar sobre tu palabra. Bendito seas. Amén. 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 Gracias, don Luis. Gracias, Luis. Caballeros. Gracias, don Luis. Sí. Gracias. Mira. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría
hablar. Yo quiero escuchar, sé que me